Muy buenos días, muchas bendiciones a nuestra querida familia de LED Ministry, nuestra iglesia sin paredes. Soy Licenit Polanco y aquí estamos nuevamente con ustedes para juntos vivir la linda y única experiencia de estar a solas con Dios. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y compañeros que desde temprano se están conectando con nosotros, dejando sus mensajes de bendición y de saludos, y aquellos que se unen buscando un refugio de paz, de bendición para sus vidas, buscando esa palabra de orientación para saber hacia dónde uno dirigirse. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos de todas las partes del mundo, los Estados Unidos, desde la costa del Pacífico, por toda esa costa del Pacífico, muy madrugadores, 2 de la mañana. Así que todos juntos con los que están en diferentes horarios, desde aquí de Puerto Rico hacia el mundo, bienvenidos todos. Nos sentimos contentos de verles nuevamente conectándose con nosotros y gracias por sus mensajes de bendición. El Señor despierta a un pueblo, Dios despierta a un pueblo muy temprano, porque dice la palabra del Señor que el que madruga a buscar a Dios lo va a encontrar. Y nosotros hemos hecho ese pacto no con los hombres, sino con Dios. Así que hoy es nuestro día de preparación, día viernes. Nos preparamos espiritualmente, nos preparamos físicamente, nos preparamos nuestra casa para poder recibir al Rey de Reyes en nuestro hogar, para convertir, mire, nuestra posada que es como quizás un pesebre de aquellos que el Señor le tocó, aquellos establos a que el Señor le tocó nacer. Su presencia va a transformar nuestros establos en casas de adoración, en palacios donde los ángeles habitan, reinan, viven, se mueven. Mira, qué hermoso, qué hermoso. Así que bendiciones para todos ustedes y un abrazo desde mi corazón. Comparto con ustedes las conocidísimas palabras del Salmo 91, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en el cual yo confío. Él te librará del lazo del cazador y de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y defensa es su verdad. No temerás el espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará por ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto ha puesto su amor en mí, dice el Señor, yo lo libraré y lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Óyeme, yo creo que ha sido uno de los primeros salmos que nos hemos aprendido después del Salmo 23. Ha seguido el Salmo 91, pero en esta ocasión no lo vamos solo a aprender, sino lo vamos a entender. Oramos al Señor y pedimos su bendición para nuestro programa del día de hoy. Padre Santo y Padre Bueno, gracias, porque tu presencia lo cambia todo. Porque amanecemos, Señor, con el gozo en el corazón y la emoción de encontrarnos a solas contigo. Queremos que este encuentro en esta mañana, oh Dios,
sea de pura bendición. Que podamos escuchar tu voz, obedecerla y ver una nueva luz, una nueva esperanza y un nuevo poder en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener nuestra sección devocional de cada día. Tenemos una sección devocional en la primera media hora y luego en la próxima media hora entramos al estudio que hacemos diariamente de las Escrituras. Y en esta ocasión nuestra parte devocional estará basada en el Salmo 91, el cual acabamos de leer. Y es un salmo, yo recuerdo que este salmo quien me lo enseñó fue mi abuelita. Mi abuela materna, una mujer de mucha fe, una gran misionera. De ella aprendí también a amar la obra de Dios. Ella me enseñó este salmo y vamos, cada cual se lo sabe de acuerdo a la versión. Estoy utilizando la versión que yo utilizo para mis clases, que es Reina Valera del siglo XX. Y dice así, perdón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ese versículo. ¿Quién elige el lugar para vivir? Bueno, nosotros elegimos dónde vivir. Esto es una elección libre que hace cada individuo. Usted elige el árbol por el cual usted se va a cobijar en la sombra. El árbol no lo elige a usted. Usted elige al árbol. Y lo que comienza en el Salmo 91 a expresar es el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que escoge vivir. No es estacionarse por un ratito. No, eso es como cuando usted va al mall, que usted va a ir a buscar un estacionamiento que tenga una sombra. Usted le elige. No, eso es por un ratito. Aquí dice el que habita, el que mora, el que vive, el que se estaciona para vivir ahí. ¿Ok? El que monta su caseta de campaña bajo el abrigo del Altísimo. Por consecuencia, morará bajo la sombra del Todopoderoso o del Omnipotente. Es decir, vivir cobijado bajo la sombra del Omnipotente es el resultado de tú haber escogido morar o vivir con Dios. Ahora comenzamos a ver que todo lo que va a decir este salmo solamente le corresponde al que more debajo de la sombra del Omnipotente, al que decida vivir bajo el abrigo del Altísimo. ¿Me está comprendiendo? Todas las declaraciones, todas las promesas que este salmo tiene, porque déjeme decirme que este salmo tiene una de promesas que uno dice, no, pero espérate, es que esto no encaja con el perfil que todo el mundo vive. No, claro que no. Porque para recibir, esto tiene 16 versículos, para poder recibir las 15 promesas que hay debajo de esto, hay que estar estacionado, hay que decidir vivir bajo el abrigo del Altísimo. Mira lo que dice el versículo 2. Diré yo a Jehová, dice algunas versiones, mi versión dice, diré al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Hacer una declaración de esa es una declaración de fe. Aquí no hay manera de cómo decir, bueno, Señor, yo quisiera que tú fueras mi refugio. Oh, Señor, yo quisiera que tú fueras mi fortaleza. Oh, Señor, yo necesito confiar en ti. No, ese no es. El Salmo 91 no está hablando de una persona que anhela. El Salmo 91 está hablando de una persona que cree, que mora, que está presente, que decidió. Y es diferente.
Porque hay que dice, ay Señor, si yo pudiera confiar en ti. Ay Señor, si tú fueras mi fortaleza, necesito que tú seas mi refugio. Si tú necesitas que Dios sea tu refugio es porque tú estás fuera del refugio. Es que tú estás cobijado bajo tu propia sombra, tú estás cobijado bajo tus propias decisiones, tú estás cobijado bajo tus propios estándares de vida, porque eres tú quien está manejando este carro. Pero cuando tú pones toda tu confianza y tú habitas con Dios y tú estás con Dios ahí, aquí lo que nos está diciendo que Él está haciendo una declaración, no está haciendo un anhelo. Él está declarando, tú eres mi refugio, mi fortaleza en el Dios en que yo confío. Y vuelvo yo y utilizo una palabra, ¿verdad? Que hay muchas personas que no se atreven a utilizar. Y a veces cuando la he usado hay personas, ¿verdad? Como que se sienten incómodas porque piensan que no está bien declarar. Bueno, esto es lo que hace el Salmo 91. El Salmo 91 no da un anhelo. El Salmo 91 declara abiertamente que una persona que habita con Dios puede decir sin que le quepa ninguna duda, sin que le tiemble un pelo de la cabeza, dice, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios en quien yo confío. Gloria a Dios. Ese es el punto. Ese es el punto al que el Señor nos quiere llevar a nosotros. Al punto de que nosotros podamos declarar sin tener que ver. Porque nosotros queremos tener fe viendo. Es que la fe no tiene ojos para ver. La fe cree. Cree primero y ve después. ¿Ok? Por eso es que dice que la fe es la certeza de lo que no se tiene y la convicción de lo que no se ve, porque es que la fe no necesita ojos. La fe lo que necesita es creer, alguien que crea. Dice el tercer versículo, Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora. Él es quien libra, pero ¿a quién libra? Al que está bajo su refugio. Con sus plumas te cubrirá. Mire qué hermoso. Esto ya me suena a gallina. Esto me suena a águila. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y defensa es su verdad. Escudo y defensa. Wow. Esto recuerda cuando Jesús le dijo a la ciudad de Jerusalén, oh Jerusalén, cuántas veces te quise arropar como los pollos arropan, como la gallina arropa sus polluelos y tú no quisiste. Qué tristeza. ¿Cuántos pollos no se dejan arropar por la gallina? Para que usted vea que esto no es obligatorio, esto es voluntario. Cuando me encanta, mire, ¿qué pasa cuando una gallina se sienta sobre los pollos? Crea una sombra sobre ellos. Cuando la gallina pone los pollos debajo de sus pies, de sus patitas, y ella comienza a inclinarse, eso crea una sombra sobre el pollito. Y por eso dice que con sus plumas te cubrirá y habla de la sombra del Altísimo, habla del abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque cuando el Señor decide sentarse sobre nosotros, señores, yo me siento como un pollo allá abajo cobijado en la sombra y en el calor y en la protección. Y dice que cuando Él hace eso, que con sus plumas nos cubre, Él se convierte en nuestro escudo y nuestra defensa. Por lo tanto, lo que dice el versículo 5 y 6, ya comienza, eso es por default, es decir, esto es por una consecuencia. Cuando Dios, nosotros estamos refugiados debajo de esa gran gallina, que estamos ahí protegidos por sus plumas y Él está a la defensiva de proteger a esos pollos, obviamente no temerás el espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que ande en la oscuridad, ni la peste que al mediodía destruya. Bueno, pero que tú vas a tener que miedo si tú estás ahí debajo, tú estás debajo de tu sombra, de tu águila, de tu gallina, de tu Dios.
Si tú estás ahí, ni cuenta te vas a dar que esas cosas están pasando a tu alrededor. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra y a ti no llegará. ¿Por qué? Porque estás ahí abajo. Es que es impresionante. Ahora es cuando yo veo a Dios como yo, honestamente me encanta la ilustración de la gallina. Es una ilustración incluso hasta femenina. Esa es como Dios se muestra al mundo con una característica materna que me fascina. Siempre vemos esa característica paterna de Dios, pero ya yo di ese tema lo di con amplitud, presentando ese lado materno de Dios. Y me encanta cómo mientras Isaías presentaba a Cristo como el león de la tribu de Judá, que eso es una ilustración masculina, Juan lo llamó Cordero de Dios, que es otra ilustración de un cordero masculino. Él mismo, ahí nadie lo llamó así. Jesús no dijo, yo soy el león de la tribu de Judá, ni tampoco dijo, yo soy el cordero. Juan dijo, Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Lo que él sí dijo, que él era como la gallina que quería arropar los pollos y no quiso. Me encanta que Dios se autodenominó con una figura femenina de una gallina a la cual mucha gente dice que es una gallina con la que la gente quiere burlar a un hombre para decirle que es un miedoso. Oye, y para que un hombre tú le digas gallina, eso es una ofensa muy grande. Para que usted vea que Dios no es machista. Dios se sabe identificar con estas figuras, incluso de animales, para representar su amor, su protección sobre sus criaturas. Esto me parece tan extraordinario, conocer a un Dios así. Dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. Tú moras. Cuando dice ahí al Altísimo por su habitación, es que tú moras debajo de él, ahí ya tú estás dentro. Por lo tanto, no te vendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasó? Que en mi casa sí llegó. A mi casa llegó la plaga. ¿Qué pasó? Pues mire, yo eso no lo voy a juzgar porque eso yo no lo sé. Eso lo tiene que analizar usted. Porque recuerde que cuando nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo, seguimos las instrucciones del Señor. Y cuando nosotros seguimos las instrucciones del Señor, porque no es oír, es obedecer. Y aprendamos esto. Oír, podemos oír muchas cosas. El Señor siempre nos está hablando. Aquí no es solamente oír, es obedecer. Dice, pues a sus ángeles mandará por ti para que te guarden en todos tus caminos. Usted recuerda que este fue la cita que Satanás le citó a Cristo el día de la tentación. ¿Usted se acuerda de eso? Para que usted vea qué bien Lucifer conoce las escrituras. Y él sabe citar. Y él tiene un arte, pero mira, un arte único. Porque el arte de Lucifer es conocerse. Primero él se conoce las escrituras más que cada uno de nosotros. Si hay alguien que lee las escrituras asiduamente, es Lucifer. Para que usted vea que leer las escrituras no te hace santo porque todavía no lo ha convertido a él. Y él se sabe las escrituras, las lee, las entiende, pero las tergiversa, y ese es su arte. El arte de Lucifer está en estudiar las escrituras y saber qué porción tergiversar, ¿ok? ¿Qué porción tergiversar para confundirnos? Yo, mire aquí, voy a leer qué fue lo que el diablo omitió del Salmo 91 cuando le citó las escrituras a Cristo en la segunda tentación. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 4, en el verso 5 en adelante. Ahí está la segunda tentación. Y yo voy a decir hoy
algo que ya yo dije hace mucho tiempo atrás cuando hablamos de las 3 tentaciones, cómo se aplican a nuestra vida, cuando estuvimos hablando de los 40 días de ayunos de Cristo. ¿Qué pasa después de 40? ¿Por qué Jesús hizo 40 días de ayuno? ¿Y qué pasa después de 40 días de ayuno? Porque después de los 40 días de ayuno fue que vino la tentación. Así que yo voy a repetir algo que ya yo dije el año pasado. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, es decir, ¿cuál fue el lugar que el diablo eligió para citarle las escrituras a Cristo en forma tergiversada? Lo llevó al templo. Lo llevó al templo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al templo, tú esperas que todo lo que se diga en el templo de la palabra de Dios sea cierta. Y la segunda tentación está basada en cómo el diablo permite y incluso lleva al templo a la gente, le permite a la gente ir a las congregaciones, congregarse, ir al templo, escuchar un sermón. Usted no piense que el diablo está en contra de eso. El arte más grande de Satanás es permitir que la gente vaya a la iglesia. Pero una vez estén en el templo, él hace que la palabra de Dios sea citada de una manera tergiversada, omitiendo partes importantes para la comprensión de la palabra. Y esto es una tentación que cuando uno se pone a analizar por qué el diablo tentó a Jesús en solamente 3 tentaciones, quiero decirte que esas 3 tentaciones con que está basada, cuáles los 3 órganos principales por el cual el ser humano va a caer fácilmente. Las 3 tentaciones, escúchenme bien lo que estoy diciendo, porque esto, aunque forma parte de lo que yo dije posteriormente, es muy importante para lo de hoy, el devocional de hoy. Esas 3 tentaciones representan los 3 terrenos en el que el diablo sabe y él escogió, por el cual el corazón del hombre, la vida del hombre está atada firmemente a esas 3 cosas. Número 1, la comida. Él sabe que por ahí cayó Adán y Eva sin hambre, porque Adán y Eva no tenían hambre cuando se comieron la fruta. Es decir, sin hambre los hizo caer por la boca. Así que el diablo sabe que el atentarnos con la comida es una manera de cómo él encadenar nuestra vida a la enfermedad, ¿ok? A la enfermedad y al pecado. Y hay quien no puede, eso es una tentación muy grande, esto del apetito. Eso tiene que ver con el apetito. El segundo terreno es el terreno espiritual, porque todos nosotros somos por naturaleza espirituales, fuimos creados por un ser espiritual. Y es nuestra fe, nuestra creencia en Dios. Y el diablo sabe que eso es muy importante, ese terreno de la fe es muy importante. Por eso intentó a Cristo igualito. La primera tentación se la tiró igualita. ¿A quién? Que se la tiró a Eva, se la tiró a Cristo. Aquí, de la misma manera que él hizo que Adán y Eva desconfiaran de Dios, que le dice, no, pero es que el Señor sabe que el día que ustedes se coman de esta fruta, ustedes van a ser como Dios, lo que pasa es que él se lo ocultó. Entonces, que trata de quebrar esa confianza en Dios. Y entonces mira cómo en este segundo terreno, que es la fe en Dios, el diablo lo lleva al templo. O sea, él lo pudo haber tentado desde una montaña, lo pudo haber llevado a un precipicio, lo pudo haber llevado al palacio de rey Herodes, desde el pináculo. No, lo llevó al templo. Y le citó el Salmo 91, ese versículo justamente que nosotros estamos ahora tocando, que es el versículo 11 y 12. El versículo que él le cita es 11 y 12, pero mira cómo dice en el Salmo 91, dice, pues a sus ángeles mandará por ti o cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Vamos a ver cómo él lo citó. Ahí dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque está escrito. Dice, mira, tú lo sabes, está escrito. A sus ángeles mandará por ti que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora dígame usted, ¿cuál fue la omisión del texto? Ahí dice, a sus ángeles mandará por ti
por ti que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, la omisión está en la segunda parte del versículo 11. Pues a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. Y usted dirá, pero ¿qué importancia tenga eso? Porque hasta yo lo puedo omitir. No. Usted no puede omitir esa parte. ¿Por qué? Porque Dios manda a sus ángeles que te guarden cuando tú estás en los caminos de Dios y escuchas su voz. Aquí dice la tentación dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Él puso en duda, le quiso sembrar la duda a Cristo de ser el Hijo de Dios. Y como prueba para si verdaderamente él era el Hijo de Dios, como prueba tenía que tirarse desde el pináculo del templo. Y le dijo a sus ángeles mandará para que te sostengan, pero le omitió que para que lo sostengan tenía que estar en el camino del Señor. Y para estar en el camino del Señor, tú tienes que saber quién tú eres. Tú no puedes dudar de quién tú eres. Tú tienes que saber quién tú eres. Si Cristo se hubiese tirado para ver si era verdad que Él era el Hijo de Dios y que el Padre lo guardaba, quiero decirte que se hubiese estrellado abajo fácilmente. Porque eso no es una cosa por la cual tú tienes que dudar. Tú no puedes pensar, ¿seré yo hija de Dios? Ay, Dios mío, ¿y con quién yo andaré? Esa voz que yo siento en mi interior, ¿será Dios? ¿Será el diablo? Ay, Padre, pero es que yo vivo más confundido que una cucaracha. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos dudando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Cómo el diablo se sabe las escrituras y las omite. Y a usted le pareció, es que es una omisión muy sencilla. Exacto. Es una omisión muy sencilla, pero muy importante en el versículo. Eso es una omisión sencilla. Usted sabe lo que han hecho todos, cómo el diablo ha llevado a la gente al templo. Y allí hace que muchos citen las escrituras a media y la gente tenga una confusión a media. Por eso es que hay tantas religiones. Porque el diablo no es que el diablo se opone a que tú vayas a la iglesia. Al contrario, quiere que tú vayas a la iglesia, pero que escuches palabra a media de Jehová. Y el diablo sabe cómo utilizar la gente para omitir verdades bíblicas. Y utilizando la gente dice, pero es que mira, es que citó las escrituras. Esa persona citó las escrituras y lo probó con los versículos. Sí. Por eso usted tiene que ser un estudioso de la escritura. Usted no solamente sea un oidor de las escrituras. Incluso cada cosa que yo aquí les enseño a ustedes no es que digan, wow, mira qué lindo. No, usted se sienta después que yo termino y usted sigue profundizando y usted busca y usted confirma si lo que yo le estoy diciendo a usted está en la Biblia o no. ¿Por qué? Porque ese es el deber suyo. Mi deber es compartir. Mi deber es compartir la palabra, la de usted, investigar, ir más allá para que usted pueda saber de que la escritura es una sola verdad. Y siempre la gente se pregunta lo mismo, ¿por qué de una misma escritura aparecen tantas religiones? Porque la segunda tentación que el diablo ha sido la más poderosa. Y el tercer terreno de tentación del diablo, mire, señores, son las riquezas y las posesiones de este mundo. El diablo sabe que por la boca, la comida, tergiversando las escrituras y haciéndonos, amar el dinero, nos tiene en su bolsillo fácilmente. Usted puede ir a la iglesia. Usted puede ser la persona que vaya más días a la iglesia. Usted puede, si la iglesia la abrieran 8 días, si hubiesen 8 días, usted puede estar en la iglesia 7 días a la semana, 24 horas. Pero si usted no conoce a Dios, solamente va a la iglesia, usted va a vivir confundido con las escrituras, usted va a ser un avaro, cristiano avaro, que los conozco muchísimos cristianos que lo único que piensan es en el dinero, y se pelean con las familias por las fincas, por las casas, por los terrenos, una cosa que mira, que eso hiede. No, iban a la iglesia.
pero no le toques la cuenta de banco, no le toques un chequecito, no le pida chavo. Y mire, y no tiene control de lo que come. Para que usted vea que no es ir a la iglesia, es conocer a Dios. Ahí está la diferencia, conocer a Dios. Por eso dice los últimos versículos, por cuanto ha puesto su amor en mí, dice el Señor. Cuando tú pones tu amor en Dios, tu confianza en Él, dice ahí, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y conocer el nombre del Señor es conocer al Señor. Porque no es conocer por ahí. Es conocer completamente a Dios. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Wow, esa promesa, esos últimos versículos de esa promesa, señores, eso es grande, eso es muy grande lo que está ahí. Así que, pero agradecemos al Señor porque Él ha puesto, Señor, en nosotros cuando pongamos en Él su confianza, es algo impresionante. Bien, vamos en este momento a pasar a nuestra clase de hoy, que está en el libro de Éxodo, capítulo 25. Vamos a Éxodo, capítulo 25. En el que vamos hoy a tocar los versículos 17 al 22. Por aquí tengamos nuestra agua. Recuerde que nos hidratamos a medida que vamos avanzando en el día. Buen día a todos los que se están conectando ahora con nosotros. Bienvenido a Solas con Dios. Estamos en vivo. Ya tuvimos nuestra parte devocional. Hay gente que a veces entra solamente a tomar la clase. Recuerde, es muy importante el devocional. El devocional lo que tiene que ver es con tu vida diaria, cómo tú enfrentas a un Dios y al mal todos los días. La clase sencillamente es conocimiento que se adquiere. Recuerde que el conocimiento no transforma, lo que transforma es nuestra relación con Dios. Así que a todos los que se conectan un poquito más tarde para entrar a la clase, regrese y dale para atrás la transmisión y escuche los devocionales que hacemos antes de la clase, lo cual es muy indispensable para su vida espiritual. Bien, vamos a Éxodo capítulo 25, versos 17 al 22. Y dice así. Harás una cubierta de oro fino de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Ayer nosotros comenzamos a explicar el arca del pacto, cómo Dios le está dando a Moisés las instrucciones de cómo construir el arca. Y ayer vimos que el arca debía ser construida con madera de acacia, que es una madera incorruptible, ligera y de fácil pulimiento, en la cual se podía pulir como un espejo, pero esta madera iba a estar recubierta de oro por dentro y por fuera, es decir, que dentro de las dos placas de oro, tanto la externa como la interna, iba a estar la madera de acacia pulida. Uno dice, pero ¿y para qué la vamos a pulir? Porque vamos a pulir esa madera si finalmente la vamos a recubrir. Era muy importante porque eso representaba la naturaleza perfecta de Cristo, la naturaleza humana perfecta de Cristo, de la cual Dios nos quiere a nosotros transformar esta naturaleza humana nuestra y ponerla como una madera de acacia que pueda reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Y eso representaba la naturaleza humana que Jesús iba a poseer, no que tenía, que iba a poseer. Y el oro representaba su naturaleza divina. Y vimos que era un rectángulo, tenía
2 codos y medio de largo, codo y medio de alto y codo y medio de ancho. Por lo tanto, la tapa que va sobre ese arca tenía que tener las medidas iguales. Tenía que tener de largo 2 codos y medio, que ayer estábamos hablando de las medidas de los codos. Según la medida común son 47 centímetros cada codo, así que si fuera la medida real serían 51.5 centímetros. Así que yo hice un estimado más o menos que de largo, si de largo eran 2 codos y medio, estamos hablando de 127 centímetros o 50 pulgadas, si fuera la medida real, 50 pulgadas de largo. Es decir, que era bastante largo el arca. El propiciatorio tenía que tener exactamente las mismas medidas del hueco del arca. ¿Por qué? Porque no sé, dice que aquí se le fue el audio a todos, se le fue el audio a algunos. Me dejan saber, ¿ok? Me dejan saber para yo saber si continúo. Si alguno está escuchando, dígame si se escucha. Si no, ok. Unos dicen sí, unos dicen no. Ahora no sé, ¿se escucha? Heidi me dice que sí. Ok, gracias. Jaycee también me dice que se oye. Ok, es decir, que fue a algunos que están al otro lado que no se les escucha. Ok, esperamos que los que están al otro lado puedan entrar nuevamente a la transmisión. Gracias. Perfecto, ya sabemos que nos estamos escuchando. Bien, ¿por qué tenía que tener las medidas exactas? Porque esa tapa tenía que cubrir en forma perfecta, tenía que cubrir el hueco de ese arca. Usted ha comprado cosas que tienen una tapita y la tapita como que le queda media floja, como que no ocupa el espacio correcto o completo y perfecto. Eso no podía ocurrir en esta tapa. Esta tapa tenía que encajar de manera perfecta en el hueco. ¿Por qué? Porque esa tapa representaba a Cristo. El nombre de esa tapa se iba a llamar propiciatorio. Y mire, aquí lo voy a leer completo los versículos y después voy a hacer la explicación. Ok. Dice aquí, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos de la cubierta o de la tapa. Harás un querubín a un extremo, otro querubín al extremo opuesto. Harás el propiciatorio de una sola pieza junto con los querubines. ¿Ok? Los querubines extenderán las alas por encima para cubrir el propiciatorio con sus alas. Sus caras estarán una frente a la otra mirando el propiciatorio. Así que mire lo que estamos ahora viendo. Dice que harás, después que hagas una cubierta de oro fino, harás también 2 querubines labrados a martillo y estarán pegados a la tapa. Esos ángeles no iban a ser una pieza aparte a la tapa. Iba a estar la tapa hecha de oro, ¿ok? Y los ángeles que estén sobre ella hechos de oro macizo. Esos ángeles, y dice ahí, harás el propiciatorio de una sola pieza junto con los querubines. Es decir, cuando tú levantabas la tapa, también se levantaban los ángeles porque era una sola pieza. Y entonces dice aquí que los querubines extenderán las alas por encima para cubrir el propiciatorio. Es decir, que iban a estar los ángeles mirándose de frente, uno frente al otro, con las alas extendidas, como que con sus alas iban a cubrir el propiciatorio. Sus caras estarán frente a una a la otra, mirando, es decir,
las caras iban a estar de frente una a la otra, pero los ojos con las cabezas inclinadas, los ángeles iban a estar mirando hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio son las tablas de la ley. ¿Ok? Y desde allí me declararé a ti, es decir, desde ese propiciatorio, dice, desde el propiciatorio de entre los dos querubines que estarán sobre el arca del testimonio, hablaré contigo y te comunicaré todo lo que te mande para los israelitas. Es decir, que cuando Cristo, cuando el santuario estuviera hecho, Dios no iba a hablar, la habitación de Dios, la presencia de Dios, no iba a estar en ninguno de los muebles que iban a estar ni en el atrio ni en el santo. En el único mueble por donde se iba a manifestar la gloria de Dios y desde donde Dios iba a hablar era desde el arca del pacto. ¿Por qué? Porque ya yo expliqué que el arca del pacto representa el trono de Dios que está sentado sobre su ley. Es decir, el trono de Dios, el gobierno del cielo tiene unas leyes y está fundado. Por eso es cuando ellos vieron a Jesús, que entró Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos con Moisés a la nube, dice que vieron a Dios en un embaldonado de zafiro, sobre una piedra de zafiro. Y vimos en Ezequiel que el trono de Dios es un trono hecho de zafiro. Es decir, donde Dios iba en forma simbólica a poner su trono, el trono de Dios, ese arca del pacto iba a representar el trono de Dios. Por eso cuando yo expliqué en esta semana que no es que en el cielo hay un santuario con un arca del pacto y con un altar del incienso y con una mesa de los panes, que es como siempre así nosotros nos los han enseñado, o a lo menos yo en mi vida, toda mi vida tuve eso, hasta que, bueno, uno va estudiando y profundizando y no se da cuenta que cuando dice que le dio un modelo de cómo está en el cielo, yo le expliqué que eran los ministerios de Cristo. Entonces, el arca del pacto es una representación del trono de Dios. ¿Y por qué dice que ahí está el cajón, la tapa y los ángeles? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué dice que los ángeles tenían que estar pegados a la tapa del propiciatorio? ¿Qué es el propiciatorio? Pues mira, la misma Biblia responde esa pregunta. Mira lo que dice 1 de Juan 2:2. Ahí vamos a buscar un momentito. En la Biblia, déjame poner esto aquí para tener la marca de donde estamos ubicados. En la carta de 1 de Juan, dos, y me gusta más leerlo desde el principio. Vamos a ir desde el principio. 1 de Juan capítulo 2, versos 1 y 2. Mira que dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Este versículo corresponde a esa obra cuando se abre la cortina, donde se va a hacer un juicio. ¿Ok? Todas las cosas que el Señor nos ha enseñado es para que nosotros vivamos sin pecar. El propósito de Dios al venir a la tierra es para mostrarle a los humanos que no había razón. Adán y Eva no tenían ninguna razón para haber pecado, ni nosotros tampoco. Nosotros tampoco, y usted dirá, no, pero es que Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa. Exactamente, no tenían naturaleza pecaminosa, pues no tenían razón para pecar, sin embargo pecaron. Pero nosotros que tenemos naturaleza pecaminosa, que nos toca vivir en este mundo lleno de tentaciones, el Señor le dice, es que no importa, porque cuando tú le permites a Dios morar en ti, Él pone la fortaleza que tú no tienes para vencer la tentación. Y Jesús mostró cómo se puede vivir en un mundo de pecado sin pecar. ¿Cómo Cristo lo logró? Porque era Cristo. No, esa no es la razón. La razón no era porque era Cristo. Porque si Jesús hubiese venido sin tener oportunidad de pecar, entonces no puede ser mi ejemplo.
Si Cristo no hubiese tenido la oportunidad de pecar, ¿para qué entonces lo tentó el diablo? Hubiese perdido el tiempo y dice, pero ¿para qué yo voy a tentar a este hombre si este hombre no tiene ninguna oportunidad de pecar? El hecho mismo, el acto mismo que el diablo fue y tentó a Jesús, demuestra que aún de la misma manera que Adán no tenía tendencia a pecar y pecó y Cristo no tenía tendencia a pecar, podía pecar. Porque Jesús se levantó donde mismo se cayó Adán. Estaban en el mismo terreno. Es más, Jesús tenía desventaja sobre Adán, porque Adán estaba en un lugar perfecto donde no tenía influencias de pecado de ninguna. Primero, no había nadie malo que lo rodeara y que le pudiera decir algo malo que pudiera influenciar su mente. Cristo no. Cristo nació en Belén y se crió en Nazaret, en la peor ciudad. Y mira la elección que hace Dios. Eligió la peor ciudad para demostrar que todas las influencias que tú puedas tener alrededor tuyo no tienen por qué contaminarte cuando tú estás unido al Padre. ¿Por qué Jesús madrugaba cada mañana? Para estar a solas con Dios, para buscar esa fuerza. ¿Por qué pedía la dirección del Espíritu Santo? Para poder vivir sin pecar. Entonces vemos que aquí Jesús enseña esto y por eso dice, hijos míos, os escribo para que no pequéis. Es todo lo que yo he dejado en la Escritura es para que no pequéis. Pero si ustedes pecan, abogado tienen para con el Padre Jesucristo el justo. Es decir, estamos viendo a Cristo en ese proceso de juicio como abogado. ¿Frente a qué? Frente a ese mueble, que era donde se hacía el juicio, frente al arca del pacto, que es el trono de Dios. El arca del pacto es igual al trono de Dios en el cielo. Entonces dice aquí, Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Ahí vemos cómo Jesús se hizo propiciación o expiación por nuestros pecados. Eso es lo que significa propiciatorio. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, la sangre la derramaba sobre la tapa del arca del pacto, que era el propiciatorio. Mira lo que dice Hebreos 2:17. Voy aquí, voy a escuchar un poquito las paginitas de mi Biblia. Hebreos 2:17. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del mundo. Y como él mismo padeció, al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Es decir, aquí otra evidencia de cómo el Señor se hizo propiciación por nuestros pecados. Eso era esa tapa representaba justamente a Cristo. ¿Y dónde se sienta Cristo? En el trono. El cajón del arca del pacto, donde estaba la ley, es el trono. El propiciatorio se ponía se sentaba sobre ese propiciatorio, sobre ese arca. Entonces vemos que el cajón representa el trono de Dios, el propiciatorio representa a Cristo, quien se sienta y quien juzga a través de la ley. Porque ¿qué estaba dentro del cajón? Estaba la ley, que es la base y fundamento del gobierno y del juicio. El juicio se hace porque hay una ley. Si no hay una ley, ¿para qué hay que hacer un juicio? Porque la ley es la que señala el pecado. Así que entendemos que más claramente esto es otra evidencia más de que la ley no está abolida, porque si no hay ley no hay juicio, y si no hay ley no hay juicio, no hay pecado. Entonces ¿para qué Dios va a hacer un juicio y va a juzgar a los malos y a los buenos? Porque unos se salvan y otros se pierden si no hay ley que juzgue. Entonces, para que usted vea cómo el diablo se inventa unas mentiras que después no las puede sostener. Porque usted sabe qué cantidades de cristianos, cantidades de fe religiosas, creen que la ley está abolida, pero predican de que unos se salvan y otros se pierden, y uno será tomado y otro será dejado, y que Dios va a separar los cabritos de las ovejas. Predican eso, pero eso no se puede dar si no hay una ley
que pueda decir que está bien y que está mal. Entonces, si no hay ley, no hay pecado, y si no hay pecado, no hay juicio. Entonces, ¿por qué predicamos de un juicio cuando no hay ley? Entonces, se está dando cuenta cómo no encajan las escrituras cuando nosotros nos dejamos llevar por los pensamientos de las personas. Pero cuando usted viene a estudiar la escritura profundamente, usted se va a dar cuenta que todo tiene un propósito espectacular. Esto es piezas importantes de nuestra fe. ¿Por qué entonces dice que juntamente con la tapa del propiciatorio que representa a Cristo, ¿ok? Y ahí no solamente lo menciona como la tapa, como que es nuestra, donde estábamos leyendo, y el versículo 16 me va a dar pie interesante de por qué los ángeles estaban pegados a la tapa. Dice versículo 16, porque no vino en ayuda de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote. Lo presenta no solamente como nuestro Redentor, sino como el sumo sacerdote, que era la función que se hacía en el lugar santísimo, que era expiar los pecados como sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo, y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrernos. ¿Por qué Dios nos entiende? Porque él vivió lo que nosotros vivimos. Ahora, ¿por qué dice que los ángeles iban a estar allí pegados? Porque los ángeles, eso representa las huestes angélicas, quienes constantemente estuvieron custodiando, cuidando, observando el ministerio mesiánico de Cristo. ¿Quién ha cautivado los ojos de los ángeles en esta misión de salvar al hombre? Los ángeles. Una cosa es cómo tú entiendes el plan de salvación ante los ojos de nosotros como mortales, y otra cosa, cómo los ángeles contarían la historia de la redención. Nosotros no hemos conocido a Dios sentado en su trono, nosotros no estuvimos allí. La experiencia que los ángeles han tenido al ver las diferentes metamorfosis de Cristo, desde verlo sentado en el trono como el Jehová Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Luego lo vieron como el arcángel Miguel, que era el jefe de los ejércitos del cielo que peleó contra Satanás. Y luego verlo como un humano mortal, al cual se cansó, le dio sed, tuvo que convertirse en una célula para ser depositado en el vientre de una niña de 17 años. Verlo como un bebé, mire, la contemplación que los ángeles, esto ha sido, es decir, los ángeles que han visto todas como yo dije, las metamorfosis de Cristo, Cristo ha cautivado la contemplación de los ángeles. ¿Y por qué miran hacia abajo? Porque los ángeles contemplan constantemente la obra de Cristo y le acompañan en todo momento. Cuando Lucifer le dijo, mira, tírate abajo, que los ángeles te van a cuidar o te van a proteger y no van a dejar que tú te caigas abajo, déjeme decirle, él estaba diciendo la verdad. De la misma manera que Jesús caminó en esta tierra rodeado de ángeles poderosos, tú y yo también. Porque el Padre no le dio más a su Hijo que lo que te va a dar a ti. Las mismas huestes de ángeles y los ejércitos del cielo que estuvieron a favor de Cristo están a favor tuyo. Porque Jesús vino a vivir la vida que se supone que tú y yo vivamos. Y estos ángeles no solamente nos acompañan, estarían en nuestra defensa si nosotros somos fieles a Dios. Entonces, esos dos querubines representan todas las huestes angélicas que están contemplando siempre las obras de Cristo. Esa obra de redención.
Ha sido el asombro de cómo Cristo vivió en la tierra, tuvo hambre, tuvo sed, caminó, le dio sueño, se durmió, obró en favor de los hombres, cómo lo maltrataron, lo marcaron en su frente, en su mano, y cómo Jesús todavía ha adoptado esa naturaleza, se ha permanecido con esa naturaleza para mantener una identidad con esta raza humana. Esto es increíble, es que de verdaderamente demasiado amor para ser comprendido. Entonces estamos viendo que este ministerio propiciatorio de Cristo en favor a nuestra raza le ha robado los ojos a los ángeles. Y ahí está esa identidad de cómo los ángeles están ahí constantemente acompañando a Cristo, siendo los ministros de Dios. Cuando tú estás en oración y estás pidiendo, Señor, sálvame de esta situación, Señor, clávame. Ahí están los ángeles pegados a Cristo y el Señor le dice, ve a ayudar a María Samira, ve, busca a Fina, vete a donde Wanda, vete a donde Arnaldo, defiende a mis hijos. Y allá van los ángeles, porque los ángeles están a la merced de la voz de Dios. Ahí está, para recibir, acatar sus órdenes. ¿Y cuántas órdenes Dios no hace a favor nuestro? Muchísimas, muchísimas. Así que en ese amor incomparable en el que nosotros hoy también queremos contemplar. Y ahora estamos viendo por qué esa tapa estaba construida de esa manera. Y recuerden, el oro en la Biblia representa amor. Ese sacrificio de Jesús se hizo solo por amor. El ministerio que tienen los ángeles con nosotros se hace solo por amor. El oro representa el amor en la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué era de oro macizo? Porque lo único que movió a Cristo para hacer ese sacrificio fue su amor. Impresionante, hermoso por demás. Sencillamente, yo me quedaría extasiada. En versículos que quizás usted diría, wow, pero que estos versículos no dicen mucho, pero para que usted vea cuánto dice una tapa hecha de oro con dos ángeles que iba a tapar un cajón de 2,5 codos de largo. La construcción de este santuario y de cada una de estas piezas tiene una particularidad y una exactitud, porque todo representa de una manera perfecta lo que está en el cielo. Bueno, familia, hasta aquí llegó nuestra clase de hoy. Recuerda que hoy es viernes de preparación. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra nueva sección de los jueves de nuestro Story Time. Va a subir todos los días, todos los jueves a las 7 de la noche, hora del Atlántico, que es la hora de Puerto Rico. Usted la puede ubicar dentro de su horario. Espero que lo puedan disfrutar. Estamos haciendo los primeros pasos, vamos a ir mejorando. Le agradecemos a todos los que, verdad, nos dan algunas buenas sugerencias, así que lo tomamos en consideración. Estamos abriéndonos paso poco a poco. Recuerden que estas cosas no se corren, las cosas no se corren, las cosas se caminan, así que vamos abriéndonos paso poco a poco. Hoy tenemos una programación también especial para recibir el sábado, para aquellos que están solitos y no tienen cómo recibir el sábado. Vamos a estar haciéndole allí compañía para la recepción del sábado, esperando que ustedes sean bendecidos. Quiero decirle que este sábado, que es nuestro primer sábado del mes de febrero, sábado 6 de febrero, no vamos a tener culto, va a ser nuestro sábado familiar y así va a subir, va a haber una meditación interesante para nuestro sábado familiar, así que este sábado no vamos a estar haciendo transmisión del culto a las 11. Nosotros los motivamos a ustedes, que ustedes tengan, yo sé que los que están bajo nieve va a ser un poquito difícil, pero lo que queremos motivarles a que ustedes tengan un sábado familiar. Usted se vaya con su familia, usted comparta, usted desde hoy prepare un juego bíblico, una presentación. Los que podemos salir de nuestras casas, pues podremos ir hasta la naturaleza, compartir, hacer una caminata con nuestros hijos. Así que de paso lo vamos a estar diciendo, básicamente habrán días
Primer sábado de cada mes va a ser nuestro sábado familiar, excepto que nos caiga alguna campaña evangelística que tengamos que transmitir. Entonces ese sábado vamos a estar haciendo una transmisión, pero por regla general hemos decretado el primer sábado de cada mes, nuestro sábado familiar, para nosotros y para ustedes. Así que esperamos que ustedes hagan planes para que ustedes tengan un sábado familiar con sus muchachos, pongan a sus muchachos a dar una disertación, un juego bíblico, cualquier cosa. Vamos a estar dándole buenas ideas. El próximo sábado, sábado 13 de febrero, va a ser nuestro sábado joven, ¿ok? Va a ser nuestro sábado joven y tenemos una programación especial, señores, una programación, yo no voy a estar predicando, mis hijos van a estar allí, van a estar otras personas, otros jóvenes, así que vamos a tener un sábado joven, próximo sábado, 13 de febrero va a ser nuestro sábado joven, así que ya le estamos diciendo de las cositas que tenemos. Y el domingo, familia, escucha bien, el domingo tenemos la primera clase con J&K, nuestra primera escuela. Tenemos un fin de semana, mire, tremendo, y el comienzo de semana más tremendo. Recuerden, mañana sábado familiar, el domingo se da la primera clase con J&K de la Escuela de Salud con Karen y José. Ellos van a dar la primera clase de cómo cuidar el cuello. Está buenísima la clase. Lunes comienza la semana de salud con Ramón Irizarry. De paso, ese lunes también va a salir el primer video de ejercicios para el cuello, juntamente a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Todos los días a las 8 de la noche va a salir al aire nuestra campaña de salud titulada Vive Más, Vive Mejor. Usted no se lo puede perder. Ahí vamos a tener una clase interesante, así que usted sabe que arrancamos en febrero cuidando el cuerpo y aprendiendo nuevas cosas. Van a subir el domingo también las primeras recetas de los green smoothie y de algo otros smoothie que usted puede hacer para mejorar su salud. Arrancamos con todo. Así que gracias por ustedes, por estar con nosotros. Oramos al Señor. Padre bueno y Padre Santo, gracias porque nos has permitido hacer una transmisión más de A Solas con Dios, confiando de que tú estés dirigiendo, Padre Santo, dirigiendo la vida de cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos para que sus vidas puedan estar conectadas contigo, puedan seguir creciendo y conociéndote, Señor. No es tener conocimiento externo. Lo que queremos es un conocimiento interno de quién tú eres, cómo piensas, qué quieres de nosotros. Podamos aprender a escuchar tu voz y obedecerla. Es lo que pedimos, Señor, que podamos tener esa relación tan profunda contigo. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo, que es esa luz que nos ilumina el camino. En tus manos pongo a cada uno de mis hermanos y mis amigos al otro lado que están pasando por diferentes situaciones. Sé propicio a sus necesidades. Te lo agradezco y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por estar con nosotros. De paso, agradezco a todos los que han entrado al chat de oración 911 y fueron y recogieron su documento acerca de la fiesta de las cabañas. Recuerden que los que quieran tener el documento de resumen de la fiesta de las cabañas, perdón, de las 3 fiestas que se celebraba y su cumplimiento profético, está en nuestro chat del 911 de oración en WhatsApp. Ahí está. Yo sé que Mirta puso en las transmisiones anteriores cómo entrar al chat y usted puede ahí recogerlo, así que lo invitamos que pueda hacerlo y esperamos que sea de bendición. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios te bendiga.